Roma, año 44 a.C. El mármol del Teatro de Pompeyo aún respira la humedad del amanecer. Los pasos resuenan entre las columnas mientras los senadores se reúnen bajo la cúpula opaca de la historia. En el centro del recinto, una silla de oro espera. La silla de César. Julio César camina hacia ella. No hay aplausos. No hay vítores. Solo el eco mudo de su propia sombra proyectada sobre las paredes del poder. Viste de blanco. Su toga reluce como si desafiara a los dioses, y quizá, sin saberlo, los ha desafiado. El pueblo lo llama dictador perpetuo. El Senado, el hombre que rompió la República. Ese día, el cielo romano amaneció sin pájaros. Un augur lo advirtió. Cuídate de los idus de marzo. Pero César sonríe. Siempre ha creído más en la espada que en los presagios. 30 hombres lo observan entre las sombras. Algunos tiemblan, otros cierran los puños. Entre ellos están Bruto y Casio. Amistades rotas por el filo de la ambición. En sus túnicas ocultan dagas, pequeñas, rápidas, mortales. El reloj invisible de la historia marca los últimos segundos. El hombre más poderoso del mundo está a punto de dar un paso. Uno solo. Y no hay vuelta atrás. Ese instante, ese único segundo suspendido entre la gloria y la tragedia, cambiará el destino de Roma y el del mundo entero. Antes del puñal, antes de la traición, Roma ya hervía por dentro. Era una ciudad hermosa y brutal. Sus calles olían a incienso y a sangre seca, a laureles marchitos y sudor de esclavo. En las colinas, los palacios brillaban con mármol importado y estandartes de victoria. Pero en los foros, en los barrios bajos, se oía el murmullo que precede a la tormenta. La República, esa vieja maquinaria de senadores, cónsules y tribunos, crujía bajo el peso de su propia corrupción. El Senado ya no representaba al pueblo. Representaba a sí mismo, a su codicia, a su miedo, a su nostalgia de un pasado que se les escurría entre los dedos. Los patricios temían perderlo todo. Los plebeyos sentían que ya no tenían nada. Los esclavos, en cambio, solo conocían una palabra: obedecer. Y entonces llegó él, Cayo Julio César. Militar, político, orador, estratega, pero sobre todo visionario. Había cruzado el Rubicón no solo con sus legiones, sino con una idea: que Roma podía ser más grande, más justa, más poderosa, y quizás más suya. Su guerra en las Galias fue más que una conquista. Fue una obra maestra de propaganda. Cada victoria, cada aldea sometida, cada jefe bárbaro humillado, era enviado de vuelta a Roma como parte de un relato. Un relato donde César no era un general más, sino el salvador de la República. Pero no todos lo veían así. Para los senadores más conservadores, César era una amenaza envuelta en gloria. Un hombre demasiado amado por las masas, demasiado hábil con las palabras, demasiado victorioso para seguir siendo un simple ciudadano. Las calles de Roma comenzaron a llenarse de estatuas suyas. Su rostro adornaba monedas. Su nombre era coreado en los circos, en los mercados, en los desfiles. Era adorado. Y eso, en una república fundada sobre el equilibrio del poder, era más peligroso que cualquier ejército enemigo. En las sombras del Senado comenzaron a gestarse las preguntas. ¿Hasta cuándo lo permitiremos? ¿Está Roma ante su salvador o ante su primer rey? Los rumores crecían. Algunos hablaban de una futura coronación. Otros, de dioses y mitos antiguos
que regresaban con el eco de los Césares. Lo cierto es que Roma ya no respiraba en paz. Los que detentaban el poder sentían que lo estaban perdiendo. Y cuando el poder se ve amenazado, las dagas siempre encuentran su camino. Nació en el seno de una antigua pero empobrecida familia patricia, los Julios. Tenía linaje, pero no fortuna. Un apellido ilustre, pero sin peso real en los círculos de poder. Aún así, desde joven, Julio César comprendió algo que cambiaría su destino. En Roma, no bastaba con pertenecer, había que imponerse. Tenía apenas 20 años cuando fue perseguido por Sila, el dictador que aniquiló a sus enemigos sin piedad. Le exigieron que repudiara a su esposa, Cinna, hija de un adversario político. César se negó. Prefirió el exilio antes que el sometimiento. Sobrevivió escondido, sin gloria, pero con una lección escrita en su carne. En Roma, cada acto es político. Cada gesto, un arma. A su regreso, su ascenso fue imparable. Primero, como orador. Su voz seducía multitudes. Hablaba con una mezcla de fervor y cálculo. Sabía cuándo agitar al pueblo y cuándo calmarlo. Luego como cuestor, edil y finalmente pretor. Cada cargo, cada voto ganado, era un peldaño hacia algo más alto. Pero lo que realmente cambió su vida fue la guerra. Las Galias, una tierra salvaje, fértil en enemigos y en gloria. Durante casi una década, César comandó sus legiones en uno de los conflictos más brutales de la antigüedad. Venció tribus, levantó fortalezas, cruzó ríos imposibles y aplastó rebeliones. Escribió sus propias hazañas, palabra por palabra, en los comentarios sobre la guerra de las Galias. Un texto que aún hoy se lee como crónica y propaganda. Sus soldados lo adoraban. Compartía con ellos el barro, el frío, el hambre. Luchaba al frente, no desde la retaguardia. Les pagaba bien, los premiaba, los escuchaba. Y así, cuando Roma dudaba, las legiones no. César ya no era solo un general, era un líder carismático, un símbolo, un hombre que podía desafiar al mismísimo Senado. Y lo hizo. El Rubicón, un río estrecho, fronterizo, pero sagrado. Cruzarlo con tropas armadas era declarar la guerra a Roma. César no titubeó. Pronunció las palabras que estremecerían la historia. Alea y acta est. La suerte está echada. Desde ese instante, el destino de la República se quebró. Pompeyo, su antiguo aliado, se convirtió en su enemigo. Estalló una guerra civil. Sangrienta. Fratricida. Roma contra Roma. César venció. Una a una, sus victorias lo empujaron hacia la cima. En Farsalia, en Tapso, en Munda, aplastó a sus adversarios y consolidó un nuevo orden. Al regresar a Roma fue recibido como un dios viviente. Le otorgaron el título de dictador. Primero por 1 año, luego por 10, y finalmente de forma perpetua. Pero había algo más que lo impulsaba. No era solo el poder, era el legado. César quería redibujar el mapa del mundo conocido, quería reescribir la historia, y en ese deseo inmenso comenzó su caída. El Senado lo aclamaba, el pueblo lo adoraba. Y sin embargo, la atmósfera en Roma se volvía más densa, más incómoda, más peligrosa. Julio César había conquistado a sus enemigos, pero no el corazón de los aristócratas que aún creían en la vieja república. A medida que los títulos se acumulaban sobre su nombre, la línea que separaba al hombre del monarca se desdibujaba. Dictador perpetuo, padre de la patria, cónsul vitalicio, pontífice máximo. César no lo decía abiertamente,
Pero Roma empezaba a temer lo que venía después: una corona. En una ciudad que había desterrado a sus reyes siglos atrás, el solo rumor de una monarquía despertaba pesadillas. Los senadores veían en César no solo al hombre que los había vencido, sino al que pretendía reescribir las reglas del juego. Sus reformas, aunque admiradas por muchos, tocaban intereses sagrados. Repartía tierras a los veteranos, ampliaba la ciudadanía, reorganizaba el calendario y, sobre todo, reducía el poder del Senado a una sombra decorativa. Roma ya no era una república en esencia. Era un escenario con decorado republicano, pero con un solo actor en el centro. Y en ese escenario, César comenzó a moverse como si la eternidad lo aguardara. Mandó construir estatuas suyas entre las de los dioses. Permitió que se le rindiera culto. Aceptó ser llevado en litera como los antiguos reyes de Oriente. Incluso permitió que Marco Antonio, durante las Lupercales, intentara colocarle una diadema sobre la cabeza. Un gesto simbólico. Pero en Roma, los símbolos valen más que el oro. El gesto fue rechazado. Pero el daño ya estaba hecho. La semilla del miedo germinó entre los senadores. La posibilidad de que César se autoproclamara rey ya no era una teoría absurda. Era un susurro que se convertía en clamor. Para muchos, la única manera de salvar la República era silenciar al hombre que la amenazaba. Las reuniones clandestinas comenzaron en las villas, en las esquinas oscuras del foro, en los pasillos del Senado. Viejos enemigos se miraron a los ojos y encontraron un enemigo común más grande que sus rencores mutuos. Al centro del huracán, César seguía caminando con la seguridad del invencible. Confiaba en Roma. Confiaba en su nombre. Pero no sabía que ya estaba rodeado, que los puñales no se alzaban contra el tirano, sino contra el futuro que representaba. No fueron bárbaros. No fueron enemigos extranjeros. No fueron fanáticos ni locos solitarios. Los que mataron a Julio César fueron senadores romanos, hombres instruidos, romanos ilustres, algunos incluso amigos. La conspiración nació del miedo, y el miedo se disfraza de virtud. Lo llamaron defensa de la República, pero en sus corazones convivían la preocupación por el futuro y el rencor por el presente. Al frente del complot estaban dos nombres que la historia nunca olvidaría: Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino. Bruto era el más simbólico. Hijo adoptivo de César, criado bajo su protección, educado en filosofía estoica y venerado por su integridad. Un idealista. Un hombre dividido entre la lealtad al padre y la fidelidad a la República. Lo convencieron con argumentos nobles, que Roma necesitaba hombres valientes, no vasallos. Casio era distinto, más práctico, más frío. Había combatido junto a Pompeyo. Nunca confió en César. Veía en su ascenso un insulto al orden republicano, una amenaza directa a todo aquello que Roma había construido durante siglos. Poco a poco se fueron sumando otros: Decio Bruto, Trebonio, Cinna, Metelo, Casca. Más de 60 nombres, un mosaico de convicciones, miedos, ambiciones y odios personales. Cada uno tenía su razón. Un agravio, una ley frustrada, un cargo perdido. Pero todos compartían una idea: si César no era detenido, Roma dejaría de ser Roma. La pregunta no era si debía morir, sino cuándo y dónde. Durante días discutieron lugares y fechas. Muchos temían que sus soldados le fueran leales hasta el final. Otros dudaban que el pueblo los comprendiera. Pero alguien propuso los idus de marzo, el 15 del mes. Una sesión del Senado, en el Teatro de Pompeyo, sin escoltas,
sin ejército, solo con toga y sandalias. Era perfecto. Los detalles se afinaron con precisión quirúrgica. Las dagas se ocultarían bajo las túnicas. Uno sería el primero en actuar. El resto lo seguiría como un torrente de acero. No habría discursos. No habría juicio. Solo acero y silencio. Los conspiradores no eran ignorantes. Sabían que matar a César era abrir una caja de tormentas, pero lo creían necesario. Un sacrificio. Un acto de purificación política. Un retorno al ideal republicano, teñido de sangre. Algunos no durmieron la noche anterior. Otros lo hicieron por última vez. Al amanecer del 15 de marzo, el destino ya estaba sellado. Roma amanecía como siempre, pero su historia nunca volvería a ser la misma. Roma, 15 de marzo del año 44 a.C. Los idus de marzo. El día amaneció con un aire extraño, denso, casi suspendido. Julio César se despierta inquieto. Calpurnia, su esposa, ha tenido un sueño perturbador. Ha visto columnas derrumbándose, ha oído gritos, ha sentido presagios oscuros colándose entre los muros del palacio. Le ruega que no asista al Senado. Él, que ha marchado contra ejércitos, que ha cruzado el Rubicón desafiando a la República entera, por un instante duda. Pero entonces llega Decio Bruto, sereno, persuasivo. Le dice que el Senado lo espera, que su ausencia parecería debilidad, y que ese día podría ser crucial. César respira hondo. Se ajusta la toga blanca. Sale sin escoltas. Solo un ciudadano más. O eso aparenta. El teatro de Pompeyo, preparado para la sesión senatorial, lo recibe con su silencio habitual. Pero algo es distinto. Los saludos parecen forzados. Las miradas, esquivas. Los hombres que lo rodean no parecen senadores. Parecen actores en una obra cuyo guión él aún no conoce. Se acerca Lucio Tilio Cimber, con un gesto servicial. Le pide clemencia para su hermano exiliado. César, firme, rechaza la petición. Entonces, algo cambia. Cimber lo toma por la toga. Un gesto abrupto, desmedido. Y en ese instante, todo se rompe. Casca es el primero en moverse. César intenta apartarlo, confundido. «¿Qué haces, Casca?», exclama. Pero el momento ya ha dejado de ser político. Ya no hay razones, ni leyes, ni diálogo. Los demás se suman, como parte de un acto acordado. El salón se llena de movimientos rápidos, rostros tensos, togas agitadas. No hay gritos, no hay proclamas. Solo respiraciones entrecortadas. Un torbellino de traición envuelve la sala. César intenta levantarse aturdido. Busca una salida, una palabra, un rostro familiar. Y lo encuentra. Bruto. Su Bruto. No un enemigo, sino un hijo en el corazón. Un joven al que dio todo. Y que ahora también ha levantado el brazo. Dicen que César no gritó. Dicen que, al ver a Bruto, ya no se resistió. La historia recordaría una frase. ¿Tú también, Bruto? Tal vez no la pronunció. Tal vez fue el silencio lo que dijo más. Lo cierto es que, en ese instante, cayó. Cubierto por su toga, ocultando el rostro de quien ya no quería ver el mundo. A sus pies, la estatua de Pompeyo. Una ironía del destino. El rival de ayer, convertido en testigo inmóvil del fin. Aquel día no murió un simple gobernante. Murió el hombre que había conquistado las Galias, que había desafiado a Roma, que había acariciado la idea de ser eterno. Murió entre mármoles fríos, no en un campo de batalla, sino en el corazón mismo de la República. Y lo más brutal es que no fue asesinado por enemigos foráneos,
sino por sus iguales, por sus pares, por Roma. El cuerpo de César yacía aún en el suelo cuando los conspiradores comenzaron a gritar «¡Libertad! ¡República restaurada!». Pero no hubo vítores, no hubo aplausos, solo silencio. Roma, lejos de celebrar, quedó paralizada. La sangre de César aún no se había secado, y ya los rumores se propagaban como fuego en un bosque seco. Los asesinos habían esperado una ovación, pero el pueblo lloraba. Porque César no era solo un dictador, era un héroe, un benefactor, un símbolo. Para los soldados, era el líder invencible. Para los plebeyos, el que les dio tierras, granos y voz. Para muchos, el único hombre que ponía orden en medio del caos. Los conspiradores se atrincheraron. Intentaron negociar con el Senado. Hablaron de la República, de la ley, de la virtud. Pero entonces habló Marco Antonio. Su discurso en los funerales fue más que elocuencia. Fue dinamita envuelta en retórica. Le mostró al pueblo el cuerpo mutilado de César. Nombró uno a uno a los asesinos. Leyó su testamento, donde dejaba dinero y jardines públicos para todos los ciudadanos. Y Roma estalló. Las calles se llenaron de gritos, de fuego, de rabia. El cadáver fue quemado en medio del foro, entre llantos y maldiciones. Las casas de los conspiradores fueron atacadas. Bruto y Casio huyeron. Habían matado a César, pero no su recuerdo. En vez de restaurar la República, encendieron la chispa de una nueva guerra civil. Y en medio del caos, surgiría un nuevo jugador. Octavio, hijo adoptivo de César. Un joven silencioso, calculador, que pronto cambiaría su nombre a Augusto. La muerte de César no devolvió la libertad, solo marcó el fin definitivo de la República y el nacimiento de un imperio. Julio César murió una vez, pero su nombre nunca. Su asesinato pretendía restaurar una república fatigada. Lo que hizo fue sellar su sentencia de muerte. Porque Roma, tras César, ya no volvió a ser la misma. Los días de los cónsules, del equilibrio de poderes, de las decisiones colectivas, quedaron enterrados junto a él. En su lugar, surgió algo nuevo, algo inevitable. El imperio. Fue su hijo adoptivo, Octavio, luego Augusto, quien consolidó el sistema que su padre, sin querer, había iniciado. Y aunque él jamás se proclamó rey, lo fue en todo, salvo en el nombre. A partir de entonces, el título de César no fue un apellido, fue una institución. Los emperadores romanos lo adoptaron como símbolo de supremacía. Y más tarde, los zares de Rusia, los Kaiseres de Alemania. Todos beberían de ese legado. César trascendió su tiempo, no solo por sus conquistas, ni por su genio político, sino porque encarnó una tensión que sigue viva hasta hoy. El dilema entre el orden y la libertad, entre el líder salvador y el tirano disfrazado de redentor. Su historia es advertencia y espejo. Es la crónica de un hombre que desafió lo establecido, que soñó con una Roma más grande y que murió a manos de quienes temían lo que él podía convertirla. Pero también es la historia de cómo los ideales pueden ser devorados por la realidad, de cómo las traiciones nacen entre los abrazos y de cómo una sola muerte puede redibujar el mapa del mundo. 2000 años después, su eco aún resuena. En el mármol del Senado, en las palabras de Shakespeare, en los estudios de historia y en cada esquina del poder donde la ambición se encuentra con el miedo. Julio César ya no respira, pero su sombra sigue caminando entre nosotros. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para más contenido sobre los momentos y personajes que cambiaron el mundo
Y si quieres seguir explorando la historia, puedes elegir tu próximo video, que de seguro te encantará. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima aventura histórica aquí en El Gran Legado.